La capacidad de amor que usted tiene es la capacidad de entregarse y de sacrificarse por los demás. Si no hubiese dolor, si no hubiese sacrificio, si no hubiesen muchas madrugadas, si no hubiese renuncia a nuestros deseos personales con tal de hacer grande a nuestros hijos, no hay vínculo, no hay relación. Por eso amamos tanto a nuestros hijos, porque son el fruto de miles de lágrimas, de noches en vela, donde renunciamos a nosotros, a privilegios para nosotros, con tal de que ellos tengan lo necesario y muchísimo más. Y no nos rendimos aún cuando ellos han crecido y siguen siendo nuestros niños. Por eso es importante la familia. Ese inventario final es al final de nuestros días, pero este inventario va a estar lleno de culpas o de recuerdos maravillosos. El que usted se haya detenido para estar conmigo en este momento, tiene como meta quitarle la culpa y construir recuerdos maravillosos. Muy bien, vamos al tema de hoy. ¿Por qué es tan importante la familia? Hoy hablaba con alguien que me decía, cuando yo era una niña, mi papá se fue. Quienes me criaron fueron mis abuelitos. Mi mamá tenía que trabajar en otro lugar y conforme yo iba creciendo le decía a ellos, papá y mamá. Un día cuando abrí la puerta, un hombre extraño saludó y preguntó por mi abuelito. Cuando estuvimos frente a frente, él dijo, ¿quién es esta niña? Y mi abuelo dijo, ella es tu hija, la que dejaste. ¿No te acordás? No importa la escena, dijo ella, mi sangre se heló, pero al mismo tiempo me sentí emocionada de conocer a quien biológicamente era mi padre. No importa cómo es su familia, si hayamos crecido con nuestros abuelitos, los que nos dieron cobijo, los que nos dieron abrigo, los que nos enseñaron los valores fundamentales, los que nos amaron aún entrando en edad, ame su familia. Si has crecido con una madre valiente, que si en la presencia de un padre tiene que trabajar en 2 turnos, luchar, correr, llegar tarde, por favor detente para valorar a tu mamá, a esta heroína que ha estado a tu lado y deja de reclamarle por las cosas que son normales en el desarrollo de una familia. Valora esta, tu familia. Nunca, jamás se te ocurra compararla, porque tu familia es única, es particular, es especial. Por eso es importante y te lo voy a definir claramente en varios puntos. ¿Por qué es importante tu familia? Yo tenía unos 5 años, era muy enfermo de niño, en la casa de madera, en aquella casa grande o un cuarto grande dividido por una cortina. Todos los hermanos dormíamos en algún colchón y mis padres dormían en la cama al lado. Yo recuerdo que era, como estaba tan enfermo, había momentos donde tenía dolores intensos. Aquella madrugada me desperté con un dolor de muerte, casi a punto de morir. Corrí a la habitación de mis padres y los desperté y les dije, me muero, por favor, oren por mí, no soporto más. Mi papá y mi mamá me subieron a la cama, me abrazaron e hicieron una oración. Poco a poco me quedé dormido en sus brazos y amanecí ahí. En la mañana siguiente, como a media mañana, mi mamá es consciente de que estoy jugando en el patio y de repente ella me grita, pero vos estás enfermo, anda al cuarto y te acostás. En ese momento, y esto me lo recordaba mi mamá muchas veces, dice que yo le dije, no mamá, anoche Dios me sanó y nunca más volví a padecer de nada. Cuando yo veo esta escena, me digo a mí mismo, yo digo, Dios mío, gracias, porque tuve una familia que me ayudó a poder levantarme, que me ayudó a mantenerme en pie, que me enseñaron llevándome a la iglesia, que me enseñaron a orar, que me enseñaron a clamar a Dios, que me enseñaron que cuando uno tenía una necesidad, un dolor, podía acudir al trono de la gracia y ahí íbamos a encontrar socorro. Por eso es importante la familia y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Antes de continuar con el programa, quiero invitarle a hacer algo brevemente. Por muchos años hemos publicado de manera gratuita todos estos programas aquí en YouTube. Y esto lo hacemos gracias a que las personas presionan el botón suscribirse que está aquí abajo.
Al hacerlo de manera gratuita, YouTube detecta que puede recomendar estos recursos a usted y también a muchas otras personas que necesitan este mensaje de bendición y esperanza para la familia. Ya sabe, antes de continuar con el programa, presione el botón suscribirse que está aquí abajo. Cuando pienso en mi familia, yo no pienso en una familia perfecta. Era una familia que enfrentaba luchas, dificultades, una familia donde dormíamos todos, como le dije, en una misma habitación, donde la cocina era de leña cuando éramos niños y el piso de la cocina era de tierra. Teníamos que apilar leña porque ahí mi mamá encendía el fogón en la madrugada o mi papá y cocinaban, vendían comida para sostener la familia. Aquí yo crecí. Era una familia donde habían desafíos y habían retos. La luz se iba de vez en cuando y cuando fuimos grandes nos dijeron que no se iba, la cortaban por falta de pago. Y aquí quiero detenerme para dar gracias a los padres y a los abuelos por haber guardado tantos secretos para proteger el corazón de sus hijos y de su familia, por no contarnos la traición de un padre o la infidelidad de un padre o que el padre se fue y nos dijeron que se fue a trabajar y protegieron nuestro corazón. Esa es la familia. Es la estructura más pequeña de la sociedad que permite a los niños crecer en un ambiente seguro, donde nos dan las herramientas necesarias para que al crecer podamos socializar, podamos desarrollar nuestro intelecto, podamos tener la habilidad de soñar y nos ayuda a enfrentar la vida con asertividad. Muchas gracias. Por eso quiero iniciar esta reflexión sobre la importancia de la familia con una palabra de gratitud a todas aquellas mujeres valientes que sin la presencia de un cónyuge han criado a sus hijos. Ustedes no son madres solas. Y perdón si la sociedad en algún momento las ha estigmatizado como madres solas. Son heroínas, porque en lugar de huir y de correr y de abandonar, permanecieron ahí. Quiero dar gracias a los padres que a pesar de la partida de una esposa que murió tempranamente, ustedes han criado a sus hijos. Y el otro día conocía a un padre que corría con 4 niñas, corría de aquí para allá y tuvo que aprender todas esas cosas que las madres las hacen de forma natural. Y cuando yo lo observaba, yendo al trabajo, buscando a sus niñas, uniéndose a otras familias para que le ayuden, me di cuenta que estaba frente a un héroe. Gracias a cada uno de los que nos han traído hasta acá, a los abuelos, a las abuelas valientes, a los tíos que dieron cobijo, a aquella familia que nos adoptó. Aunque yo tenga la pregunta de quién es nuestro padre biológico, ustedes nos dieron abrigo. Perdónanos si en algún momento hemos reclamado el por qué nuestros progenitores nos abandonaron, pero por favor, despierta. No puedes menospreciar a quienes te han dado la vida, a quienes te han abrigado, a quienes te han educado y a quienes te han compartido su historia. ¿Por qué es importante la familia? Porque nos liga a los padres, nos liga a su ADN, a su sangre, nos parecemos a ellos, caminamos como ellos, hablamos como ellos. Y aún el otro día que me tocaba hacer mi firma, me di cuenta que hago la firma con cierto gesto con que la hacía mi padre. Porque cuando nos dijeron que teníamos que hacer la firma, preguntamos, ¿y qué es eso? Bueno, es lo que te va a identificar después. Y todos mirábamos como papá lo hacía y me he dado cuenta que varios de mis hermanos y yo tenemos la firma parecida a la de mi papá. Eso es una familia. Nos entrena para la vida, nos da identidad, nos permite ser parte de una historia familiar de múltiples generaciones. Por ejemplo, yo en este año he estado reflexionando que hace 100 años mis abuelitos se convirtieron a Cristo y que una misionera vino para predicar a Cristo, que fue esa entrega de mis abuelitos, los que originaron una pequeña iglesia enfrente del negocio donde estaba, que lo tenía mi abuelita en ese momento y luego mi papá y mi mamá lo continuaron y cada domingo íbamos a la iglesia y cada miércoles a las 7 de la noche íbamos a la iglesia a orar y cada verano venía una misionera y estaba la escuelita de verano y yo nunca olvido que fue en esa iglesia donde mis padres nos educaron.
No solamente llevamos el apellido de nuestros padres, sino llevamos el fundamento que ustedes nos han dado, un fundamento social, construyendo un buen nombre, un fundamento espiritual, enseñándonos a orar. Recuerdo sentado en los regazos de mi mamá, donde ella nos leía la Biblia a cuadro y nosotros mirábamos los dibujos y ella terminaba con 3 preguntas. Uno podía pensar que en algún momento esos devocionales eran medios aburridos, cansados, o en la madrugada o en la noche, no importa. Iban poniendo un fundamento espiritual en nuestra vida y nos iban permitiendo a cada uno de nosotros construir las murallas que venían a establecer la base espiritual, moral y ética que nos protegería al crecer. Hoy podemos ser personas de bien en la sociedad, trabajar, ser responsables, aprender a seguir instrucciones, aprender a seguir órdenes, aprender a caminar con otros, porque fuimos entrenados en la casa. Por eso es importante la familia. La familia es tan importante que se origina en el cielo. Por ejemplo, Dios se revela como Padre, Jesús se revela como Hijo y en algún momento se hace llamar nuestro hermano mayor. Cuando yo leo que Jesús es nuestro hermano mayor, que Él vino a salvarnos y que el amor del Padre jamás nos va a abandonar y Dios se revela como un Dios Padre en toda la creación, en toda la Biblia. Por eso es importante la familia. Y yo creo, hablándolo en estos días con un amigo, con mi amigo Donald Franz, de que hay muchas cosas que no nos han sido reveladas respecto a la familia, sino hasta que lleguemos al cielo. Porque Dios no inventó la familia por antojo. Dios creó la familia allá en el Génesis cuando todo el ambiente era perfecto. Vio que todo era hermoso, los animales, la creación, el orden, las reglas y las leyes de la naturaleza ya estaban establecidas. El mar tenía límite, la lluvia caía del cielo y regaba los campos. Adán había comenzado a ponerle nombre, pero Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Pero no estaba solo, pareciera. No, estaba Dios. Estaban los animales, estaba la creación, tenía trabajo, se mantenía ocupado, pero déjeme terminar. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea, un complemento perfecto para que ellos al crecer dejen a padre y madre y vayan a establecer una nueva, autónoma e independiente familia. ¿Se da cuenta? Es en el Génesis, en la creación. Escúchalo bien. Donde no faltaba nada, Dios dijo, voy a crear un complemento perfecto para que cuando el hombre y la mujer se unan, puedan procrear. La única manera de procrear es que nos permita unirnos el hombre y la mujer para que el derecho superior del niño de tener un padre y una madre se pueda cumplir y puedan el niño crecer en un ambiente protegido por sus padres. Es interesante. ¿No le parece a usted interesante que cuando un bebé nace con algunas habilidades naturales como respirar, mover cada uno de sus miembros, como que todo su cuerpo comienza a crecer paulatinamente, como que ellos pueden mamar los bebés del pecho de la madre, pero es un niño totalmente frágil e independiente? ¿Por qué es importante la familia? Porque Dios destinó que este niño creciera en un ambiente donde el papá y la mamá se sacrificaran. Sacrificio necesario para establecer el vínculo con el niño. Lo explico. La capacidad de amor que usted tiene es la capacidad de entregarse y de sacrificarse por los demás. Si no hubiese dolor, si no hubiese sacrificio, si no hubiesen muchas madrugadas, si no hubiese renuncia a nuestros deseos personales con tal de hacer grande a nuestros hijos, no hay vínculo, no hay relación. Por eso amamos tanto a nuestros hijos, porque son el fruto de miles de lágrimas, de noches en vela, donde renunciamos a nosotros, a privilegios para nosotros, con tal de que ellos tengan lo necesario y muchísimo más. Y no nos rendimos aún cuando ellos han crecido y siguen siendo nuestros niños. Por eso es importante la familia,
porque ha querido ser destruida por ideologías y hoy pareciera más que nunca, pero por más ideologías que hayan, por más instituciones que quieran crear a los niños, por más que el Estado en algún momento quiera sentirse todopoderoso y querer crear a los niños, es imposible. Mírelo en la pandemia. ¿A dónde nos enviaron? ¿Acaso no nos mandaron a la casa, al lugar más seguro, al lugar donde era nuestro refugio, a donde nos cuidamos el uno al otro, donde papá y mamá cuidan a los niños y los esposos se cuidan entre ellos y juntos cuidamos a los abuelos y todos nos protegemos el uno al otro? Por eso es importante la familia. Y lo he hablado con varios presidentes y legisladores en diferentes países. Si los gobiernos invirtieran más en la parte preventiva de la familia y respaldaran más las familias, tendríamos familias más sólidas y por lo tanto menos delincuencia, menos embarazo adolescente, menos deserción escolar. Porque cuando nosotros trabajamos en fortalecer un vínculo fuerte con nuestra familia, las necesidades emocionales son satisfechas y la familia establece límites y van marcando el camino para que nuestros hijos crezcan. ¿Se da cuenta cuán importante es la familia? La familia es tan importante que los traumas más profundos que se originan en el ser humano son en la familia. Si alguien va al psicólogo o a la consejería, no va porque se peleó con el compañero, porque el jefe le cae mal, porque el vecino le cae mal. Vamos al psicólogo porque tuvimos un trauma en la familia, el abandono de un padre, el abuso de alguien, la agresión en la casa, la descalificación en la casa, el que había un hijo favorito, todas esas cosas que se convierten en traumas se han originado en la familia. Bueno, eso determina la importancia de la familia, de que nuestros traumas más profundos vienen de la familia y nosotros tenemos que tener como meta no producir estos traumas y si en algún momento los hemos elaborado, tenemos que pedir perdón. Hoy hablaba con alguien que dijo, yo tengo clara la escena cuando mi mamá me dijo que fuéramos a buscar a mi papá, quien nos había abandonado cuando yo era una niña. Y todavía recuerdo escucharlos hablar en la sala de la casa, donde se pedían perdón el uno al otro. Y los dos me pidieron perdón a mí. Cuando yo escuché eso, y me dije a mí mismo, así se sanan los traumas. Escuchaba una vez a unos amigos quien viviendo un segundo matrimonio ellos, en algún momento ella en su apartamento rompió el lavamanos cuando se recostó para lavarse los dientes y corrió al fondo del baño porque vio el agua correr y vio todo el lavamanos despedazado. Dijo, y mi esposo corrió a donde yo estaba. Y yo lloraba y decía, no fue mi culpa, no fue mi culpa, no me pegues, por favor, no me golpees, por favor, porque me hizo volver a mi infancia. Y fue ahí donde él me abrazó y me decía, no pasa nada, mi amor, no pasa nada. Y en la cama me abrazaba y me decía, tranquila, tranquila, mañana ponemos otro, lo vamos a arreglar, no pasa nada. Y dijo ella con lágrimas en sus ojos, ahí se sanaron mis traumas de la infancia. Ahí se sanó el abuso que yo enfrenté en la infancia. Ahí se sanó los llantos que daba cuando venían sobre mí para golpearme. Es el abrazo de la familia lo que nos sana de los traumas que en algún momento nosotros podíamos haber experimentado. ¿Por qué es importante la familia? Es importante porque todos deseamos tener uno. Y si la hemos perdido, le extrañamos. Y si está amenazada, deseamos que no se derrumbe. Recuerdo a un amigo que en algún momento de prosperidad económica su corazón se confunde y se va a la promiscuidad, abandonando a sus dos hijos y a su esposa, su fe, y se entregó a la lujuria. Unos años después me llama y me busca para pedir perdón. No era a mí, era él mismo. Y yo hice algunas preguntas. Ahora que vivís fuera de casa y podéis tener la promiscuidad que querés,
¿Alcanzaste lo que buscabas? La libertad, el gozo, la felicidad, la plenitud, la seguridad, la confianza que otorga la familia. Sus ojos se mojaron y dijo, lo extraño todo. Extraño a mis hijos cuando entraban al cuarto y me decían papá y se tiraban en la cama. Extraño buscarlos en escuela. Extraño dialogar con ellos. Extraño hasta los pleitos con mi esposa por el control remoto y la película que cada uno quería ver. Lo extraño todo. Y lo abandoné porque me confundí en medio de la prosperidad. ¿Se da cuenta? No importa en qué situación estamos, todos anhelamos tener una familia. Ese lugar de refugio al que queremos llegar. Ese lugar maravilloso del que no quiero irme. Eso que la madre quiere retener la infancia de los niños para que no crezcan, porque estoy disfrutando cada instante. Eso es maravilloso. Esa seguridad que se le otorga a los niños. Como decía esta niña de 4 años, Victoria, su mamá un día que terminaba de bañarla y de prepararla y le decía, mamá, te amo, eres bella. Es que eres demasiado bella. ¿Por qué, mi amor? Porque tú me bañas, mami. Porque tú me quieres. Porque tú me cuidas. Dígame usted, ¿dónde podemos encontrar eso? Si no es en casa, en los detalles, en la forma de amar, en la manera de entregarnos. La familia es importante porque cuando es sólida, otorga los elementos más importantes para que nuestra nueva generación se levante fuerte y sea capaz de trascender. ¿Ha visto la diferencia entre un niño que es abandonado emocionalmente o físicamente y un niño que ha crecido con la seguridad del amor de sus padres, el acompañamiento de sus padres, la disciplina de sus padres, la corrección de sus padres, la instrucción de sus padres? ¿Ha visto la diferencia entre un niño que se cohíbe, se encierra porque tiene miedo a enfrentar el mundo, cuando un niño viene de un hogar donde ha sido amado, donde ha sido valorado, donde ha sido apreciado, donde ha sido cuidado? Hay una gran diferencia. Por eso, si en algún momento usted enfrentó alguno de estos desafíos en infancia, asegúrese de perdonar a quienes le lastimaron y le hirieron para que no repita la historia, porque nosotros nacimos para no repetir los errores del pasado, sino para remontarlos a partir del perdón y escribir una nueva historia. Todos constantemente tenemos que aprender a trabajar con nuestras heridas emocionales. ¿Por qué es importante la familia? Porque te hace aflorar esas cosas que tienes que terminar de trabajar. La mayoría de las veces en la consejería, nosotros tenemos que concluir y ayudarle al matrimonio a hacerle entender que los conflictos que tienen no son de ellos, son el reflejo de los traumas del pasado. En un altísimo porcentaje, lo que el matrimonio o la familia hace es revelar lo que debe sanarse. Entonces, ¿por qué la familia es importante? Porque te ayuda a crecer, te ayuda a conocerte mejor, te ayuda a sacrificarte por los demás. ¿Por qué es importante la familia? Porque todos los estudios dicen que cuando hay una familia sólida, hay un mejor nivel económico, que cuando hay una familia sólida, hay un mayor nivel de felicidad, que cuando hay una familia sólida, hay un mayor nivel de salud física y emocional, y que cuando hay una familia sólida, la generación tiende a aislarse de los peligros sociales y tiende a terminar los estudios universitarios, tiende a querer repetir la historia de construir una familia como la ha tenido. La familia es importante, tan importante, que muchas ideologías han querido destruirla en el camino y sin embargo ninguna ha podido. Las ideologías que quieren que el Estado sustituya a la familia se han rendido, no pueden, porque necesitamos ese vínculo que nos identifica como familia, y todas las sociedades más sólidas, más exitosas, más fuertes son las que han invertido en desarrollar el potencial de la familia. La familia es tan importante que honrar a padre y madre es el primer mandamiento con promesa. La familia es tan crucial que si usted y yo honramos a nuestros padres, nos irá bien en la vida y todo lo que nuestras manos toquen va a prosperar. Esto me recuerda a una amiga que dijo, ahora tenemos que ir a buscar a nuestro padre.
Nos dijeron que está totalmente ebrio en alguna de las calles del pueblo. Él nos abandonó cuando éramos niñas, dijo ella. Mi mamá nos sacó adelante con 2 trabajos y nos enseñó a trabajar, a estudiar, a prepararnos. Por eso somos las empresarias que hoy somos. Pero hoy nuestro padre nos necesita. ¡Wow! Y ella me decía, porque sé que si honro a mi padre, me irá bien en la vida. Cuando yo miraba el corazón de estas 2 hermanas a hablarme del desafío que tenían de ir a sacar de las calles a un padre totalmente ebrio, ¿qué le quedaba a este hombre en medio de su irresponsabilidad? Sentir el amor de hijas que fueron bien criadas por una mujer valiente y que guardó sus corazones para que en este momento pudieran honrar a nuestros padres. En el nombre del Señor, no importa lo que haya hecho tu padre, elige honrarlo. Honrarlo es cuidarlo. Honrarlo es hablarle con respeto. Honrarlo es protegerlo. Todavía recuerdo cuando mi papá tenía esa voz fuerte y ordenaba y mandaba y tenía esa capacidad de mando. Y todos, al escuchar su voz, obedecían. Pero cuando mi papá entró en años, su voz se fue apagando y su paso se fue haciendo lento. Ahora caminaba con el viento, contemplaba todo y de repente su memoria se iba y él perdía la conexión con la realidad y fue ahí cuando sus hijos vinimos a dormir con él y todavía recuerdo que sus nietos también lo hicieron. Hasta recuerdo a mi hijo Daniel, luego de haber pasado un fin de semana con mi papá, decirme, ustedes no pueden engordar tanto porque cuesta mucho darle vuelta al abuelo. Así es que ya estoy amenazado, no puedo engordar para que cuando sea viejito no les cueste darme vuelta. ¿Se da cuenta? Ese es el amor de los nietos y el amor de la familia. Déjeme explicarlo. Mientras usted tenga dinero, tendrá amigos. Mientras usted sea famoso, tendrá amigos. Haga un autogol, haga algo que decepcione a los demás, quedará solo. Lo que quiero decirle es que mientras hayan luces, tendrá admiración de los demás. Cuando las luces se apaguen y la noche llegue, solo su familia queda. Por eso usted y yo tenemos que llegar al final de nuestros días, al lado de nuestra familia, al lado de esa tribu que tenemos que ir armando en el camino para ayudarnos. Porque hoy usted y yo estamos fuertes, pero mañana volvemos a ser niños, volvemos a ser dependientes, volvemos a necesitar el cuidado, la ternura, la paciencia, el que nos escuchen, el recordar los momentos importantes. ¿Por qué la familia es importante? Porque con el paso del tiempo genera recuerdos que son los que nos arrancan sonrisas. Y usted tiene que invertir tiempo en construir esos recuerdos. Cuando leo la última carta de Pablo a Timoteo, es el recuerdo de un padre adoptivo que, amando a su hijo, hace el inventario de vida. Y lo primero que dice todos los días, oro por ti. Y recuerdo el día en que te impuse las manos, en que te consagré al ministerio. Recuerdo tu fe, recuerdo tu entrega, recuerdo tus llantos. Ese inventario final es al final de nuestros días, pero este inventario va a estar lleno de culpas o de recuerdos maravillosos. El que usted se haya detenido para estar conmigo en este momento, tiene como meta quitarle la culpa y construir recuerdos maravillosos. El día en que te enseñé a andar en bicicleta, el día en que te rompiste la rodilla y corrimos al hospital y te hicieron algunas puntadas, el día en que te llevé por primera vez a la escuela, cuando llevé a mi hijo al prekinder y estaba llorando Daniel ahí y él lloraba y yo no quería irme y la maestra con una frialdad me dice, puede irse, pero está llorando, deja de llorar cuando usted se vaya. Y yo me quedé del otro lado del mundo del muro, y efectivamente tan solo desaparecí de su mirada y él corrió a jugar con sus amiguitos. Fue entonces cuando me di cuenta que mis niños estaban creciendo y que cada vez más yo era menos necesario en este proceso y los tenía que entrenar para que pudieran enfrentarlo con fortaleza. Por eso la familia es importante. Es tan importante que cuando la familia es sólida,
estamos seguros, pero cuando no la tenemos, genera un sentimiento de soledad. Se extraña, se llora, se ama. Este amigo me decía: estoy a punto de morir y no quiero morir. Quiero ver a mis hijos crecer. En algún momento de la conversación yo quise dirigirlo más profundamente para poder aprender y examinar su sentimiento. Y él me dijo: estuve muy ocupado alcanzando el éxito profesional y no tuve tiempo para ver a mi hija crecer. Y fue entonces cuando me di cuenta que la familia es tan importante que cuando no invertimos tiempo en ella, lo vamos a extrañar cuando ellos crezcan. Y es necesario que nosotros entendamos que un día partiremos, un día nos iremos de este mundo. Y lo que llevaremos con nosotros al final de nuestros días es la satisfacción del deber cumplido, haber tenido la humildad y pedir perdón, el haber construido recuerdos en ellos y dejarlos en el lugar correcto. Por eso, no pierda el tiempo. Hoy mismo, mañana mismo, llame a sus padres si se ha peleado con ellos. Llame a sus hijos si un día los expulsó de su casa. Renuncie al orgullo y reconozca que se extrañan, que se necesitan el uno al otro. Pida perdón por los gritos que emergieron de usted a partir de aquel arranque de ira y pídale a Dios que le ayude para volver a reconstruir su familia si está un poco destruida. La familia es tan importante que los roles asignados por Dios de padre, madre e hijos son las palabras más antiguas y repetidas en la historia. Papá, mamá e hijos. Son las palabras más bellas y más antiguas. Y Dios se sigue revelando como un padre que nunca abandona. Dios se sigue revelando como un padre que está presente, como un padre que nos aconseja, que nos dirige, que nos consuela, que nos instruye. Por eso valoremos el que nos llamen papá. Una de las cosas que recuerdo es cuando pasaban los días y no había llamado a mi papá y mi papá tomaba su teléfono y si yo no respondía me dejaba un mensaje y me decía: hola hijo, hace días no te veo, te extraño, tu papá. Y yo ponía aquel mensaje tantas veces y yo al principio me decía: ¿por qué firma el mensaje si yo sé que es mi papá? Pero al final, cuando yo escuchaba el mismo mensaje, me di cuenta que una de las palabras más bellas que escuchaba era cuando lo escuchaba decir: tu papá. Nada es más bello que sentir que nuestros padres nos presentan al mundo, se identifican con nosotros, como el Padre lo hizo con Jesús cuando tenía 30 años, en su primer día de trabajo, en aquel bautismo en el Jordán, frente a la multitud. El Padre no pudo contener la emoción de ver a su Hijo iniciar el ministerio y con voz audible se escuchó por todos los que estaban presentes: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Por favor, no se rinda aunque sus hijos hayan crecido, aunque tenga 30 años, aunque se haya casado, aunque ya sea padre su hijo, todavía necesita oírlo a usted decir que usted se siente orgulloso de ser llamado su padre. Por eso, en el nombre del Señor, vaya y busque a los suyos y dígalo. En una ocasión un padre me decía: ¿cómo se abraza un hijo? Yo creí que era una broma y sin embargo estaba hablando en serio. Él con su esposa al lado la tomaba de la mano y me decía: yo sé abrazar a mi esposa, pero no sé abrazar a mi hijo. Le dije: ¿lo abrazaron a usted cuando era niño? Es que ahí nace todo. Mi papá nunca nos abrazó. Nos daba a entender que abrazar, que expresar amor, eran expresiones de debilidad y que uno como hombre no debía abrazar. Pero hoy he aprendido que yo tengo que abrazar. ¿Cómo regreso a mi casa para abrazar a mis hijos ahora que han crecido? Yo le pedí que soltara la mano de su esposa y le dije: yo soy su hijo. Venga, cruce las manos sobre mi hombro. Y yo lo apreté y me hice llamar su hijo y le dije: papá, te amo. Aquel hombre grandote comenzó a llorar en mi hombro y me di cuenta que por años él había anhelado hacerlo.
En el nombre del Señor, atrévase a romper con esas cosas que nos lastimaron en la infancia y que hoy en el fondo sabemos que debemos de hacerlo, pero no sabemos cómo hacerlo. Rompa eso en el nombre del Señor y dese la oportunidad de poder volver a casa para abrazar a los suyos. Si tienen 12 y 13 y quieren venir a dormir entre papá y mamá, que vengan a meterse todos en la cama. Hoy duerman todos en la cama. Háganse espacio el uno al otro. Aproveche y abrácelo. Téngalo cerca. Y déjeme decirle por qué. Porque un día de estos su hija crecerá, su hijo crecerá y ya no querrán meterse en la cama. Y usted va a extrañar estos momentos maravillosos cuando ellos vienen y se meten en la cama. Todavía recuerdo cuando Esteban venía o Daniel y ya eran preadolescentes y se oía la puerta abrir. Yo le decía, ¿tenés miedo? Sí, papá. Y yo decía, vení, dormimos juntos. Y metiéndose en medio de nosotros, yo le decía, a veces también uno tiene miedo. No hay nada más rico que meterse en la cama de los papás y sentir ese abrazo. No que me juzgas, no que me condenas, no que me dices, te dije que no vieras esa película. No me lo diga, ya sé, simplemente tengo miedo. Pero lo único que quería era un pretexto de meterme en la cama con ustedes. Dígame si no es importante la familia. ¿A qué cama voy a ir a meterme? ¿En los hombros de quién llora mi hija? ¿A quién le cuenta a mi hijo cuando tiene dudas? ¿Con quién abre el corazón mi hijo cuando ha sido rechazado en escuela? ¿Recuerda aquellos momentos en que nos juzgaron, nos criticaron o nos rechazaron o nos compararon en escuela o no nos eligieron para algo que anhelábamos? ¿A dónde me muestro vulnerable? ¿A dónde llego a llorar? ¿A quién le cuento que la niña que me gustaba se fue con otro y quedó mi corazón despedazado? ¿A quién le cuento que me he enamorado? ¿A quién le digo que no sé hacer amigos? ¿A quién le digo que nadie me elige cuando vienen los momentos de deporte? ¿A quién le pregunto en qué yo soy bueno? ¿Cuál es mi inteligencia dominante? ¿Qué debo de hacer? ¿A quién le pregunto si me puede llevar a las clases de guitarra o a la práctica deportiva o cultural? Porque es lo que me gusta para socializar con los amigos. ¿Acaso no son los padres los que pagan el precio de cada sábado llevarlos a este lugar y cada viernes llevarlos a otros y cada noche buscarlos en la casa de algún amigo? No hay nada más hermoso que sentir que esa familia esté junta y que nos podemos acompañar mientras vemos a nuestros hijos crecer. El legado es una huella eterna que dejamos en el tejido del tiempo. Es una narrativa imperecedera que trascenderá las estaciones de la vida. Por eso la familia es importante, porque la familia forja un legado que despierta pasión, ilusión por la vida, que enseña integridad, que enseñan los propósitos nobles, que inspiran a nuestros hijos. Y el legado es algo que perdura de generación en generación. Yo no conocí a mi abuelo, el papá de mi papá, porque murió cuando mis tíos y mi papá eran niños. Pero ellos siempre hablaban de mi abuelo. Y yo llevo el nombre de mi abuelo. Él se llamaba Sixto Porras. Cuando yo conocí la historia de mi abuelo, de que él predicaba el evangelio y que hablaba con denuedo y que Dios lo usaba poderosamente cuando predicaba el evangelio, cuando yo conocí la historia, me di cuenta que yo vengo de ese abuelo y que ese abuelo me marcó y que un día podré abrazarle en el cielo y que podré contarle que continué la tarea que él comenzó. Todavía recuerdo cuando fui invitado al plenario legislativo en Nicaragua, donde era mi mamá, y sin darme cuenta, el diputado que me recibió era del departamento de Carazo, de donde era mi mamá. Y cuando yo estoy ahí, entiendo que estoy cumpliendo los sueños de mi mamá. Recuerdo el momento cuando pedí permiso al presidente del Congreso en Nicaragua para orar por Nicaragua y me permitió orar. Y ahí el Espíritu de Dios habla a mi corazón y me dice, hoy se cumple un anhelo de tu madre, que un día uno de sus hijos volviera a su tierra natal para bendecirla.
Cuando voy a Nicaragua me emociono porque el 50% de mi sangre está ahí. Es parte de esta tierra maravillosa, la cual amo también. Y me siento orgulloso de ser 50% nicaragüense. Aunque no crecí ahí, lo amo porque llevo la sangre de mi madre. Eso es la familia. Te da sentido de pertenencia, te da idea de trascender y te ayuda a que puedas salir adelante en la vida. Y lo logras porque tuviste el apoyo de una familia. La familia es tan importante que cada decisión que tomamos es una piedra angular en la construcción del legado que vamos dejando en la siguiente generación. Muchas veces me reúno con mi familia y lo hacían también cuando mis hijos estaban solteros y les decía, tenemos que superar este desafío de la familia. Ustedes tienen que observar este error que se comete en mi familia o en la familia Helen para que no lo repitamos. Hoy nos toca a nosotros romper este legado de dolor para construir algo nuevo. Vamos a vivir con el dinero que ganamos, nunca vamos a vivir de apariencias, vamos a vivir sirviendo a los demás, vamos a amar a Dios y vamos a insistir en ir a la iglesia. Y esto fue construyendo un estilo de vida en nuestra familia. Por eso, cada decisión que tomamos es una piedra angular en la construcción de un legado que marcará generaciones completas. No lo olvide, por favor no lo olvide. Yo estoy aquí porque tuve un abuelo que en 1930 con mi abuelita se convirtió a Cristo. Yo estoy aquí porque tuve padres que me enseñaron, me llevaron a la iglesia cada domingo. Yo estoy aquí porque tuve padres que me condujeron al lugar correcto, porque los vi a ellos trabajar, aprendí a trabajar. Los vi a ellos servir a la comunidad y esto me permite servir a la comunidad. Nunca lo olvide. Cada decisión que tomamos es una piedra angular en la construcción generacional que vamos haciendo. Ahora la pregunta que usted debe de hacerse es, ¿cómo le gustaría ser recordado si yo fuera su nieto? Si yo fuera su hijo al crecer, ¿qué palabras repetirían igual a usted? El otro día salía de la oficina y una compañera dijo, uy, ustedes caminan igualito, iba al lado de Daniel caminando. Y en ese momento nos reímos los dos y al mismo tiempo me dio un temor reverente porque me di cuenta que mi hijo camina igual a mí. Y esto me pone en un grado de responsabilidad altísimo. Mi hijo camina igual a mí. La primera vez que vi a Esteban estar en una entrevista de televisión a sus 19 años, era televisión nacional, en una entrevista con un extraordinario periodista, lo hizo tan bien. Y en ese momento, cuando yo quedo mirándolo, yo dije, pero Dios mío, ¿es él o soy yo? Nos parecíamos tanto, porque yo soy el espejo en el que se miran mis hijos y en silencio a cada uno de nosotros nos observan. Cuando estamos comprometidos con nuestros hijos y perseveramos en construir una familia que impacte generaciones, todo en nuestra vida toma su lugar. Y usted y yo no podemos olvidarlo. Absolutamente todo en nuestra vida toma su lugar. El Salmo 144:12 dice que nuestros hijos en su juventud crezcan como plantas frondosas. Oiga bien, que nuestros hijos en su juventud crezcan como plantas frondosas, como árboles fuertes, que sean nuestras hijas como columnas esculpidas para adornar un palacio. Nuestra misión como padres, como abuelos, como tíos, nuestra misión es construir plantas fuertes que al crecer den su fruto a su tiempo y su fruto sea abundante. Que nuestras hijas al crecer se vean como columnas esculpidas, y me encanta la expresión del Salmo 144:12. Para que una obra de arte esté terminada, tiene que haber sido trabajado por la mano del artista. Tiene que haberse invertido tiempo, tiene que haberse invertido inteligencia, tiene que haberse aprendido a hacer el trabajo bien. Por eso quiero felicitarle, porque mientras estamos juntos,
nos estamos entrenando para ser los mejores escultores en el corazón de nuestros hijos. No lo olvide, que nuestros hijos en su juventud crezcan como plantas frondosas, que sean nuestras hijas como columnas esculpidas para adornar un palacio, que donde quiera que lleguen, ellas brillen, que nada nos detenga en esta misión maravillosa. Por eso yo quiero animarle a que juntos anhelemos aceptar a nuestra familia tal cual es, que podamos fortalecer el vínculo con la familia que amamos, que pidamos perdón si nos hemos equivocado, que atienda las necesidades de cada uno, que usted vaya y salga con su hija, que le corra la silla, le ponga la servilleta en la pierna, le enseñe cómo se usan los cubiertos, cómo se usa la servilleta, cómo se peina la niña, que usted pueda secar su lágrima y que usted sea todo un caballero con ella, para que ella al crecer pueda distinguir a un caballero de una persona ordinaria. Que un día a los 12 y a los 13 años le diga: papá, un día cuando crezca, me gustaría casarme con un hombre que se parezca a ti. El modelo de Dios es fascinante y nunca nosotros debemos de olvidarlo. El jardín estaba completo. Adán convivía con Dios. Pero Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda idónea, un complemento perfecto. Note bien, es otro ser humano. Es una mujer para complementar al hombre. No sustituya a su familia por un perro, por una mascota. Podemos amar nuestra mascota, pero por favor no le diga que es su hijo. Es una mascota y no podemos humanizar los animales. Observe lo que dice Eclesiastés 4, 9 y 10. Es mejor ser dos que uno. Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Es claro, si uno cae, si uno está desanimado, si uno falla, el otro le puede dar la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí está en problemas. Por eso, ame su familia, valore su familia, aprecie su familia, discúlpese con su familia, pida perdón, tienda puentes para volver a reencontrarse con ella, busque a su pródigo. Me han preguntado 1000 veces si debo buscar a mi pródigo o debo de esperar que regrese. Son 3 parábolas: la moneda perdida, la oveja perdida y el pródigo. En las 2 parábolas primeras se fue a buscar la moneda y la oveja hasta encontrarla. Claro, en la última parábola hay perdón, hay fiesta, hay restauración y el corazón del Padre está listo para volvernos a encontrar. Usted prepare la fiesta, prepare el anillo, prepare el vestido, porque su pródigo, de acuerdo a la promesa, volverá. Si usted permanece fiel y firme en el Señor, abrace a los suyos como nunca antes y dígales: es hermoso vivir en esta casa. La pregunta que le hago a usted: ¿es hermoso vivir con usted en casa? Espero que sí. Te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tu vida, tus sueños, tus anhelos. Bendigo los años que vienen por delante. Bendigo los recuerdos que se construirán mientras vamos caminando juntos. Bendigo las palabras de amor que se recordarán y que nunca se olvidarán. Bendigo tu vida. Todavía recuerdo las palabras de aquel joven de 20 años cuando el Día de las Madres en su país le escribió a su madre: ¿cómo no admirarte si eres una gran mujer, con todas las letras, la más grande del mundo, porque nos sacaste adelante y nos trajiste hasta acá? Te amo, mamá, y te amaré siempre. Cuando yo leí esas palabras me emocioné, porque cuando un hijo despierta y valora el trabajo de una madre valiente, de un padre, de unos abuelos, de unos tíos, de los que te adoptaron y de los que te criaron, cuando uno despierta, se da cuenta que escribe la historia. El último milagro de Jesús, ¿sabe dónde ocurrió? En la cruz. El último milagro, el milagro más bello que él hizo fue ver a su madre y mirándola ahí, la delegó en su mejor amigo, en su discípulo Juan, y le dijo: madre, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Y desde aquel día Juan recibió a María en su casa. Lo más bello es que Jesús
Al final de sus días, no se olvidó de la que pagó el precio de acompañarle en su ministerio, de aquella que le crió, de aquella que le buscó, de aquella que le alimentó, de aquella que le acompañó en el proceso del ministerio. Ella, su madre. No te olvides de tus héroes, los que hoy peinan canas, los que hoy caminan lento, los que hoy se riegan la comida, los que hoy ya no tienen las mismas habilidades de antes. Ellos fueron los que recorrieron el desierto para dejarte donde hoy estás. Te bendigo en el nombre de Jesús. Ama a tu familia como nunca antes.